Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es ya martes 1 de agosto del 2023 y estamos aquí como cada semana de martes a viernes en un rico café con Saldaña. Sus amigos, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. En Tijuana es el Pato Lucas, su servidor José Saldaña Rico, acompañado de la tía Juana, esta muñequita de origen paypay que fue obsequiada por Isaías Plasencia y que me quiere mucho. Y de esta manera nosotros los invitamos para que hoy es el programa número 64 de la tercera temporada. Se lo dediquemos a alguien de Rosarito. Vamos a hablar de un personaje de Rosarito extraordinario, Jorge Satarain. Muchísimas gracias, maestro Flavio Ramos. Iniciamos el programa 64 con nuestra canción que es el símbolo de Tijuana. Gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente. Ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte. Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Estimado Jerry Díaz Valles, quiero decirle algo muy especial a Carlos Escalante, que aquí acaba de ver a su estimado padre y su mamá, porque Tijuana es historia de familias. Entonces nosotros estamos rescatando el legado de que es un extraordinario sitio comunitario que se llama Tijuana. Hoy vamos a hablar de alguien que es en Rosarito una persona extraordinaria. Vamos a agradecerle a cada una de las personas que están aquí con nosotros, porque aquí en este contexto de historia de familias tenemos que rescatar a don Raúl y a Delfina, don Raúl Escalante y Delfina Topete, que son parte importantísima de esta comunidad. Cada uno de ellos ha dejado un legado y por eso estamos nosotros tratando de rescatar ese trabajo. Agradezco a Enrique Velasco también su presencia, le mando un saludo muy especial y el día de hoy estamos extraordinariamente festejando lo que sucede con Tijuana Historia de Familias, pero antes de comentarles por qué estamos súper felices, continuamos con la canción a Tijuana. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Esta canción es compuesta por Carlos
Cortés Bustamante y es interpretada por don Raúl Rodríguez. Entonces, estamos en este programa 64, tercera temporada, desde las instalaciones de la Farmacia Internacional en Tijuana, calle Tercera y Niños Héroes. Agradecemos su presencia. Este es un viaje virtual, como ahora la era digital nos permite entender que esta comunicación es a través de este medio. Por ello, agradecemos su presencia. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetir. Y no me canso de repetirlo, eso sí, y en este viaje virtual, pues también tenemos el pensamiento del día. Espero les guste. Este programa, que es el número 64 de la tercera temporada, va dedicado a una familia muy especial. Escuchemos el mensaje del día. Cuando el sol está sobre su cabeza, no hay ninguna sombra. Del mismo modo, cuando la fe es firme en su mente, no arroja ninguna sombra de duda. Cuando el ser humano pierde su camino y se extravía en el desierto, creyendo que es el cuerpo, o los gunas, cualidades, o el objeto, entonces el avatar viene para advertirlo y guiarlo. Mantengan intacta la fe en el Señor y podrán moverse con seguridad por el mundo. Nada podrá dañarlos. Mantengan intacta la fe en el Señor y podrán moverse con seguridad por el mundo. Nada podrá dañarlos. Estoy agradeciendo muy en especial la presencia de ustedes, porque Tijuana es historia de familias, comentaba al inicio, y tenemos que rescatar otra de los conceptos de esta intención de programa. El rico café con Saldaña, como ustedes se dan cuenta, no tiene invitada, no tiene invitados, pero nosotros les decimos nuevamente que a pesar de que no hay invitada, no hay invitado físicamente, ustedes que están presentes a través de esta era digital, pues nos permite agradecer ese espacio y ese momento tan especial. Por lo mismo, yo agradezco a quienes ya me mandaron un cordial saludo: a Carlos Escalante, a Elvia Murrieta Murillo, a Marta Cecilia del Instituto de Investigaciones Históricas, a Felicidad Silva, a Gerardo Díaz Valles, a Jorge Satarain y a todas y todos ustedes, porque voy a platicarles que en este contexto de vida nosotros tenemos que entender que hay que dejar el sitio a las nuevas generaciones, y tal es el caso de lo que voy a comentar, porque precisamente en días pasados un extraordinario ciudadano tijuanense, una parte muy especial de Historia de Familias del ingeniero Juan José Cabuto, muchas gracias, una familia que es la Ochoa Munguía, la Ochoa Orduño, está de plácemes porque su hijo Jorge Álvaro Ochoa Garduño cuenta con una amplia carrera en el tramo profesional en torno a los derechos humanos y es abogado de profesión y ha participado en gran número de actividades y organismos en la materia. Entonces, en ese contexto, el mensaje que el Semanario Z nos lo firma Eduardo Villa, pues nos da muchísima satisfacción, porque conocemos a Mario Ochoa Orduño, su hermano,
Y Mario Ochoa Orduño, respecto de su hermano, dice lo siguiente: es bien importante que nosotros rescatemos sus palabras, porque de esa manera Tijuana Historia de Familia se suma. Agradezco a Judith Vélez Medina, que está también aquí con nosotros, con un buen inicio de mes, extraordinario inicio de mes, porque Mario Ochoa, respecto de su hermano Jorge, escribe lo siguiente: la dignidad humana, sin importar religión, sexo, lengua, etcétera, seguirán siendo respetados en Baja California. Los años de enseñanza y trabajo hoy se ven recompensados con la oportunidad que se te brinda para proteger los derechos humanos universales. Universales de todos. Te deseo el mayor de los éxitos, Jorge, aun cuando sé que así será, por tu pasión, dedicación y compromiso por hacer reconocer, por enaltecer la protección y garantizar los derechos humanos por quien corresponde. Un abrazo, Jorge Ochoa. Son las palabras de Mario, su hermano, y qué bonito es felicitar a su padre, un amigo de juventud en aquellos años que andábamos buscando la papa, que andábamos buscando para qué servir, qué encomienda teníamos. El maestro Mario Ochoa Munguía. Muchísimas gracias por tener esa familia, y el día de hoy vamos a rescatar del mismo modo, porque en este espacio, que es lo que queremos hacer, otro personaje de Rosarito que hizo extraordinaria carrera, una encomienda que fue hecha desde muy joven, porque hablar de don Salvador Aguirre Sánchez, el famoso Chavoy, es lo que vamos a rescatar hoy con una plática, una entrevista que le hice hace ya algunos ayeres. Quiero rescatar que estas imágenes que ustedes están viendo son de personajes que dejaron un legado. La señora María Rubio de Sandoval, Guillermo Sánchez Memus, don Raúl y Delfina Escalante Topete. Entonces, en ese camino de vida, la señora María Rubio de Sandoval dio la creatividad de un asilo de ancianos, cosa que hizo desde hace muchos ayeres en la Colonia Libertad. Entonces, por eso rescatamos un promotor extraordinario que es Guillermo Sánchez Memus. Se fue muy joven, 33 años. Entonces, lo que ustedes están viendo es el apoyo a la compra de los coricos, que es un producto que hacen los invidentes. La taza está vacía, pero ustedes están presentes y lo agradezco con todo el alma. Vámonos a la entrevista, espero les guste. Mi más grande satisfacción es que nací con Tijuana y crecí con Tijuana. Yo nací el 10 de julio de 1929 en el Cañón de la Pedrera, ahora Colonia Chulavista. Fui a mi escuela primaria, a la escuela José María Larroque, que está en la Colonia Morelos, y era la que me quedaba más cerca de mi lugar de residencia. Para esto teníamos que caminar más de 5 kilómetros para poder llegar a las 8 de la mañana, que era la hora de entrada, y en aquel entonces las clases eran todo el día, salía uno una hora a comer y salía hasta las 5 de la tarde. Era la época del general Lázaro Cárdenas, y considero que en relación de enseñanza escolar fue una de las mejores épocas. En relación al nacimiento y la ubicación de su primer hogar, ¿qué nos puede hablar de sus padres? Más o menos, ¿por dónde vivían? ¿Cómo llegaron a Tijuana? ¿Quiénes fueron? Mis padres llegaron
a Tijuana en 1924. Mi padre nativo de Jalo, Totitlán, Jalisco, y mi madre de Zacatecas. Y llegaron, estuvieron cuidando una casa que era la única en playas de Tijuana, donde le llamaban el monumento, porque era un monumento de cemento lo que dividía la línea divisoria de los Estados Unidos, Norteamérica, México. Y esa casa era de unos norteamericanos millonarios, y allí se ubicaron, contratados por los norteamericanos para el cuidado de la casa, y de allí fue mi padre a dar al Cañón de la Pedrera, donde eran terrenos nacionales, junto con el ingeniero Juan J. Cervantes. Fíjense cómo ya en este contexto de entrevista estamos hablando de que la familia de don Salvador Aguirre Sánchez, el famoso Chaboy, estuvo cuidando una casa de multimillonarios o millonarios, como ustedes sumen, y ellos vivían en el monumento, lo que es ahora Playas de Tijuana. De ahí se fueron hacia el Cañón de la Piedrera, que es donde él nació. Escuchémoslo. Que fueron los primeros iniciadores de ese lugar. ¿Cómo se llamaron sus padres? Bernardo Aguirre Reynoso y Benita Sánchez López de Aguirre. Si nos ubicamos ahorita en ese Cañón de la Piedrera, más o menos ¿por dónde sería? ¿Qué hay ahorita? La iglesia, donde se encuentra la iglesia, estaba mi casita donde yo nací. Rafael Amaral, muchas gracias. A su infancia dentro de la colonia, ¿tenía algunos vecinos, amigos o demás? Como no, en esa colonia vivían distinguidas personalidades de aquel entonces, que era don Ignacio Gutiérrez Argil, que fue diputado suplente, todavía siendo territorio, y don Braulio Maldonado, diputado propietario antes de ser gobernador del estado de Baja California, gobernador constituyente. Vivía mi padrino de bautizo, Juan J. Cervantes, ingeniero, que fue por muchos años el ingeniero de la ciudad cuando Baja California era territorio y Tijuana delegación. Vivía don Andrés Hernández, un señor que tenía un establo, y eran rancherías a distancia de medio kilómetro una casa de otra. Fíjense bien qué interesante charla estamos escuchando, porque nos vamos a dar cuenta de que hay una extraordinaria memoria de don Salvador Aguirre Sánchez. Él tampoco está físicamente con nosotros, sin embargo, gracias a que tuvimos la fortuna de guardar estos cassettes donde se encuentra su entrevista, la estamos transmitiendo para ustedes. Está muy interesante porque se está sumando una cantidad increíble de nombres de personas que son eso, Tijuana, historia de familias. No me recuerdo ya de más gente de los constituyentes y fundadores de ese cañón, que hoy es la colonia Chulavista. ¿Se acuerda el nombre del doctor que atendió a su mamá? No fue doctor. No había más de unos cuantos doctores. Era uno de descendencia cubana que se apellidaba Crumé, pero que no había capacidad económica para que atendiera a mi mamá. Fue una partera la que atendió a mi mamá, de allí mismo, del Cañón de la Pedrera. Usted fue creciendo. ¿A qué jugaban en esa época por aquí, por el Cañón de la Piedrera? Bueno, en esa época, y no nomás en el Cañón de la Pedrera, casi en toda la ciudad, el juego que más se conocía o el que más efectuábamos era el béisbol. Yo formé parte de la liga juvenil de béisbol en la escuela José María Larroque. Ese era uno de los deportes más conocidos. Todavía el fútbol no se conocía, y menos acá en el norte. En relación a los primeros años en la escuela José María Larroque, ¿recuerda los nombres de algunos maestros suyos? ¿Cómo no?
Recuerdo el nombre de mi maestra de segundo año, Catalina de Alberich, que creo que todavía vive. Recuerdo el nombre de mi profesor, mi maestro de cuarto año de primaria, que fue un gran maestro de ascendencia alemán, Adolfo Price. Y recuerdo el nombre de mi maestro de sexto año, César Rolón, que después fue director de la escuela Miguel F. Martínez. ¿Terminó la primaria? Terminé la primaria en la escuela Hidalgo con el profesor Ramón Alcaraz, y allí mismo ingresé a la secundaria de la entonces Politécnico Agua Caliente. ¿En qué año entraría a la escuela, al técnico de Aguacaliente? Ya fue como en los años del 47. Y estamos hablando de aproximadamente 16, 17 años. ¿Usted qué hacía en ese tiempo? ¿Trabajaba? ¿Le ayudaba a su familia? Mire usted, en mi casa era un rancho. Se sembraba en aquel entonces frijol, maíz, calabazas, algunas otras legumbres y... Fíjense qué interesante lo que acabamos de escuchar. En mi casa era un rancho y se sembraba. Así era aquella Tijuana que es la que estamos rescatando a través de esta entrevista. Eran ranchitos en donde cada quien tenía un sustento sembrando y cosechando. Estábamos obligados en aquel entonces los hijos de familia para ayudarle a los padres a salir de la escuela, quitarnos los zapatos porque eran únicos y exclusivos para ir a la escuela y comenzar a hacer la labor de campo junto con el padre de uno que todo el tiempo estaba dedicado a esa actividad. ¿Tuvo algunos hermanos entonces? Tengo hasta la fecha Jesús, que me sigue a mí, vive en los Estados Unidos. Miguel Ángel, que vive también en los Estados Unidos. Alicia, que continúa viviendo en la colonia Chulavista, Cañón de la Pedrera. ¿En el mismo lugar donde vivían ustedes? En el mismo lugar, en una parte poquito más abajo de donde estaba la casa inicial. Y José Luis, que también vive en el Cañón de la Pedrera. Ellos viven más o menos en los lugares donde ustedes nacieron. En los lugares donde nosotros nacimos, en los lugares que se utilizaron para sembrar legumbres y para sembrar frijol y maíz. ¿Cuál fue su primer trabajo? El de campo. Y yo debí haber sido líder campesino, pero el destino me ubicó en el sector obrero y por eso salí líder obrero. En el 1948 crucé la frontera con pasaporte, era todavía épocas de la guerra, faltaba mano de obra en los Estados Unidos. Trabajé en San Diego en el primer teatro al aire libre que se construyó, se llamaba Rancho. No me gustó el trato de los norteamericanos, no me gustó sus costumbres, no me gustó su idioma y me regresé a mi tierra natal, Tijuana. A mi tierra natal, Tijuana, a través de don Ignacio Gutiérrez Argil, que era socio del gremio de choferes y de la cooperativa de autotransportes amarillos. Comencé con él, que hacía él el servicio Tijuana-Ensenada, a irme de ayudante para bajar las cartas en el camino. En aquel entonces había buzones en toda la carretera, saliendo de Tijuana, Aguaque de la Tuna, La Independencia, Rosarito, y tenían que tener forzosamente un ayudante para que bajara las cartas y para que subiera el correo y todo eso. Ahí comencé a mover los camiones con el fin de cargarles combustible, de llevarlo a lavar, de llevarlo a engrasar, hasta que me fui practicando poco a poco, hasta que un día, faltando un chofer en Ensenada, tuve que sacar la corrida yo. Ya tenía más o menos de experiencia de qué era y cómo se movía un autobús. ¿Recuerda en qué edad tenía en ese tiempo? ¿Recuerda exactamente ese primer día? Tenía 19 años. No tenía licencia ni de chofer ni de automovilista. Podía obtenerla de automovilista, era territorio,
y te la daban a los 18 años pasando la prueba, y la de chofer a los 21. No tenía la edad para tener licencia de chofer. Posteriormente la obtuve en Ensenada cuando tenía los mismos 19 años, a través de amistades y todo, pero no cumplía con los requisitos para que me la dieran. Licenciado Pedro Carrillo Toral, muchas gracias por esas palabras, y estamos escuchando la voz de don Salvador Aguirre Sánchez, y está él iniciando su vida como transportista a los 19 años. Es la voz de este personaje que fue el líder de la CTM, el famoso Chaboy. Por si ustedes están entrando en primera línea en este contexto, este es el programa 64 y es la voz de don Salvador Aguirre Sánchez. ¿Qué tipo de camión sería más o menos? Eran camiones tipo escolares, Chevrolets, Dash internacionales, con asientos acondicionados para el viaje de aquí a Ensenada, que en aquel entonces era de 2 horas y media, 2 horas 45 y hasta 3 horas. ¿Por qué? Porque la carretera era muy angosta, porque era peligrosa la Cuesta del Tigre, había que bajarla con mucha precaución, lo mismo en la Misión, y porque los carros no eran de las velocidades que son ahora, ni tan modernos como son los autobuses actuales. Y más que nada por falta de carretera. Aguantábamos en lugar de andar. ¿Aguantaba un tanque lleno de aquí hasta Ensenada? Sí, lógico, tenían capacidad para aguantar el tanque de aquí a Ensenada, se cargaba combustible en Ensenada y se regresaba aquí. ¿Era diésel o gasolina? Gasolina. Era de gasolina. ¿Cuánto costaría el viaje en ese tiempo de aquí a Ensenada? Costaba, cuando yo comencé en aquel entonces, 9 pesos con 90 centavos y el dólar valía 6 pesos con 60 centavos. Como unos 50, más o menos. Más o menos. ¿Había algunas paradas como terminales? Sí, como no, teníamos la primera parada que en mi época era en Don Pancho, que está antes de llegar a Puerto Nuevo hoy. Posteriormente la cambiamos a Puerto Nuevo porque don Francisco Galván, también socio de la empresa, constituyente del gremio, era el dueño de esos lugares, y posteriormente a Medio Camino, donde parábamos por un término de 15-20 minutos, le damos el pasaje para que hiciera sus necesidades y para que tomara un refresco, tomara un café y continuamos el viaje. ¿Había personal parado de los clientes o se tenían que ir todos sentados? No, todos iban sentados y en el camino íbamos recogiendo. Había veces que teníamos que traer pasaje de pie porque había exceso de pasaje o muy distante una corrida de otra. Movíamos a los jóvenes de las rancherías a las escuelas más cercanas, como hablando de la Misión, de Puerto Nuevo, de Ejido Primo Tapia, que estaba en fundación, a Rosarito, que venían a la escuela. En 1998 hay corridas cada hora, aproximadamente en Ensenada, cada 2 horas. No, más seguidas. ¿Más seguidas? Hay corridas cada 30 minutos en semana. Ahorita, en ese tiempo, ¿cuántas corridas había? Había cada 2 horas una corrida. Allá. ¿Quiere decir cuántos camiones había de aquí en Ensenada? Serían 8 cuando muchos los queríamos en servicio. En aquel entonces les llamaban a los autobuses diligencias. Y la terminal decía Oficina de las Diligencias de Tijuana, Ensenada. ¿Se acuerda de los nombres de algunos choferes? Sí, cómo no, de muchos. Me acuerdo el nombre de los de mi época, Pedro Moreno Gerardo, que todavía vive, de Amado Díaz, que en paz descanse, de su hermano Isidro Díaz, que también en paz descanse. Me acuerdo el nombre de Jesús Gastelum, que tampoco ya no existe. Me acuerdo el nombre de don Ignacio Gutiérrez Argil, de don José Gel, que eran los choferes viejos experimentados. Y se me escapa la memoria, tendría que hacer un... ¿Cuántas personas, más bien, cuántas horas de trabajo tenían ustedes? Pues hacíamos las 2 horas y media, 2 horas 45, estábamos en Ensenada un espacio de otras 2 horas y regresábamos, era un solo viaje.
y posteriormente ya eran 2 viajes en el día. Diario. ¿Dónde comían? ¿Qué hacían durante el...? Comíamos en la parada de medio camino de Puerto Nuevo o el Don Pancho, y desayunábamos o cenábamos en Ensenada o en Tijuana. ¿Y les tenían algunas preferencias en cuestión de precios o les costaba? No nos costaba nada. ¿Era gratis? En el camino no nos costaba nada. El restaurante del camino donde parábamos era gratis. ¿Qué comían? Lo que queríamos, de lo mejor. Langosta, pescado. En aquel entonces la langosta era barata y abundante. Le costaba 25 centavos oro y escogida cada pieza. Fíjate nada más que interesante que ellos, como trabajadores de la empresa de transporte, comían gratis. Y la langosta en ese tiempo del que estamos hablando costaba 1 peseta, 25 centavos de dólar. ¿Qué tal? No cabe duda que todo pasado vivió mejor. Ya cuando usted agarró por primera vez el camión, ¿fue después una rutina tener el camión? Sí, cómo no. Yo duré manejando los autobuses 23 años. ¿Sí? Hoy ya no manejo. Lo sigo representando a mis compañeros transportistas, y por una cláusula del contrato colectivo la empresa me paga como si estuviera activo. Yo recibo semanariamente mi salario de la empresa porque estoy ocupado representando a los compañeros. ¿Cómo se llama esa empresa? En aquel entonces, cuando comenzamos, se llamaba Autobuses Amarillos, Sociedad Cooperativa. Se tuvo que transformar en 1955, que exigimos un contrato colectivo de trabajo, y de cooperativa pasó a ser empresa de sociedad anónima de capital variable. Posteriormente vino 3 Estrellas de Oro desde el centro de la República, compró a Autotransportes Amarillos y compró a Transportes Norte de Sonora, porque de Transportes Amarillos me pasé a Autotransportes de la Baja California, y compró todo el consorcio de 3 Estrellas de Oro, que hoy se llama Autotransportes de la Baja California, más bien conocidos por ABC. En relación a la actividad del líder obrero, la actividad sindicalista, en días pasados habíamos hablado de los inicios de la CTM, en México, de los inicios de la CTM en Baja California, en Tijuana en especial. Y por lo visto, usted tiene una magnífica memoria. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Mire usted, en 1955, que nos constituimos en sindicato, una delegación del Sindicato Nacional de Autotransportes y Conectos Fernando Amilpa, comenzamos una vida nueva en el sindicalismo. Todos éramos nuevos, no sabíamos, obteníamos un contrato colectivo para interpretarlo, ni la empresa lo sabía interpretar, ni nosotros tampoco. La primera revisión de contrato, que la teníamos que hacer en México Capital porque es de carácter federal, duramos medio año para revisar el contrato. De allí comencé yo pues ya a militar dentro de la Confederación de Trabajadores de México. Llegué a ser el secretario general más joven, porque a los pocos tiempos de haber constituido la delegación me convertí en el secretario general de ella. Conocí a don Fidel Velázquez en muy buena hora, un gran hombre, un señor con mucha experiencia. Le caí bien, me cayó bien, me apegué a sus consejos, fue mi maestro. Hice mi carrera de líder dentro de la Confederación de Trabajadores de México, especialmente en la Federación de Tijuana. Aquí comencé siendo secretario de Trabajo, luego siendo secretario de Organización, luego secretario general, que ya va por 8 o 9 veces que lo soy, que por cierto es la última vez que me relijo. Pienso ya no darle la oportunidad a otras gentes. Fíjense bien lo que estamos recibiendo, porque estamos escuchando las palabras de don Salvador Aguirre Sánchez, que él fue parte bien importante de la CTM en Baja California y fue precisamente el más joven de los líderes CTMistas como transportistas. Agradezco a quienes se hacen presente, a Lucy Rubí García, a las palabras de Yolanda Ruiz, que nos dice que
Gracias por tu programa. Eso es precisamente lo que tenemos que agradecer al Señor, las bendiciones de tener amigos como ustedes, porque de esa manera nosotros podemos compartir esto que es una mina de oro. Así, eso es mi sentir en torno a que Tijuana es historia de familias. Aguirre Sánchez, Salvador El Chaboy, fue un esfuerzo a diario familiar de su mamá, de su papá y de todos sus hermanos. Entonces, ese es lo que estamos rescatando en este momento y agradezco mucho las palabras de ustedes. Escuchémoslo nuevamente. Y dedicarme única y exclusivamente al sindicato de transportes. En esas condiciones ya pude abrir un panorama y conocer lo que era el movimiento obrero y la lucha de la Confederación de Trabajadores de México. Yo vi nacer algunas instituciones como lo es la vivienda para los trabajadores, Infonavit, una lucha muy dura de la Confederación. Vi cómo crecía el Seguro Social y cómo lo fortalecía la Confederación de Trabajadores de México. Vi cómo luchaba don Fidel incansablemente por mejoras tanto económicas como sociales para la clase obrera. Vi cómo la Confederación de Trabajadores de México concursaba en la política y exigía espacios para los trabajadores en los 3 niveles de gobierno de elección popular, hablando del municipal, del estatal y del federal. Vi cómo llegó el primer gobernador de la clase trabajadora, Alfonso G. Calderón, a ser gobernador de Sinaloa, un gran amigo mío y compañero, y vi pues el gran esfuerzo de don Fidel Velázquez, un hombre que le viviré eternamente agradecido, con el que hice un compromiso que mientras que él estuviera al frente de la Confederación, en la parte que él me pusiera a representar a la Confederación sería honrosa y lo haría con mucho gusto. En días pasados platicamos de este lugar. ¿Cómo nació este lugar? Yo conocí este lugar cuando todavía era un niño que venía de la escuela, que del Cañón de la Pedrera me mandaron a la civilización. Tenía un tío aquí en la calle 7 para que viniera a estudiar el catecismo en la iglesia de Guadalupe. Pasaba por aquí, miraba una gran casa de lámina con techo de lámina, no sabía ni qué significaba, yo nomás miraba reuniones de gente. Después, ya con el tiempo me di cuenta que era la Cámara de Trabajo. Aquí nace la Federación Regional, la Federación Local de la CTM, después de la constitución de la Confederación de la Confederación de Trabajadores de México, que nace el 24 de febrero del 36, aquí en Tijuana la CTM nace hasta el 1938. Es la federación. Yo nunca pensé que esta iba a ser mi casa de trabajo, el templo de los trabajadores. Llegué en 1970 por primera vez como secretario general y desfiguré aquella casa antigua y la convertimos en lo que es ahora, con un segundo piso donde están las oficinas, sacrificio de los sindicatos de aquel entonces y yo al frente como secretario general de la federación. Así es que hay algo de recuerdo que le dejo a los trabajadores en el movimiento obrero en cuanto a la histórica casa de la CTM en Tijuana. En 1938. Fíjense qué interesante, estamos escuchando cómo ya nos ubicamos en esta plática con don Salvador Aguirre Sánchez, en donde están las oficinas de la CTM, en vecino del famoso Teatro Gran Cinema. Ahí se encuentran las instalaciones de la Central de Trabajadores de México, y agradezco a don Jesús Saucedo y a Jesús Saldaña Macías que estén presentes, porque la voz que están escuchando es la de don Salvador Aguirre Sánchez, el famoso Chaboy. ¿Habrá algunos documentos que nos indiquen quiénes fueron los iniciadores de este movimiento? Bueno, yo creo que no los hay, no hubo manera de conservarlos, pero eran los líderes de aquel entonces: Tiburcio Patiño, que todavía vive, Antonio Banuet, que fue secretario general en los años de los 50, 52, 53, 55,
Manuel Zazueta Volado, que ya no existe, que era el líder de los músicos. Lo fuerte de la Federación CTM en Baja California, especialmente en Tijuana, eran los sindicatos nacionales. En aquel entonces la Federación Hermana Kroc era más fuerte que nosotros, tenía más contingentes, mejores contratos colectivos. Lucha del compañero Roberto Luébano y su servidor, que hicimos un compromiso con don Fidel de igualar las fuerzas de una y otra, y logramos superarla en mucho, al grado de que ahorita pues es la federación más fuerte en Tijuana, la CTM, que ya no es federación local, es federación regional, comprende Rosarito, La Mesa y Tijuana. En poco tiempo tendremos que darle su independencia a Rosarito, porque ya Rosarito se convierte en municipio y nos toca pues darle la independencia y que se haga la federación local de Rosarito. En los 30, en los 40, Tijuana fue una ciudad eminentemente turística. Los trabajadores que daban servicio al turismo en Tijuana, ¿qué tipo de trabajadores estaban afiliados a la CTM? Bueno, en esos tiempos casi no teníamos trabajadores del transporte, porque la Liga de Choferes nace ya mucho después. Los trabajadores estaban afiliados a la CROC, que era el gremio de choferes que se constituye entre el 22 y el 23, primero como gremio Zaragoza, luego como gremio de choferes mexicanos, y son estas gentes las que le dan la fuerza al transporte en la línea divisoria de aquí de San Isidro, siendo constituyentes don Ignacio Gutiérrez Argil, Enrique Cañedo, don Luis Cubillas, don Luis Ayala, que fue jefe de tránsito y presidente de nuestro partido aquí en Tijuana, Robert Cava, sí. Y algunos otros que ahorita se me escapan a la memoria. El tipo de trabajadores de transporte. De ese gremio de choferes nace la Sociedad Cooperativa de los Amarillos que le hablo, y tenían concesión tanto en los taxis para hacer el servicio en la línea del hipódromo, que ya está el hipódromo en Aguacaliente, y para hacer el servicio urbano con transportes de pasajeros colectivos, y para hacer el servicio federal. Tienen la concesión de Tijuana hasta El Arco y de Tijuana hasta Luis Río Colorado. Cuando la carretera de Tijuana a Mexicali todavía no existía, eran brechas, se bajaba por la Rumorosa Vieja, la Cuesta Lucin, que se llamaba, que era su nombre verdadero, y que era pues un sacrificio hacer una corrida de Tijuana a Mexicali. Se hacían 7 horas y media de tiempo, en lo que bajaba uno la cuesta, que tenía que reversear el camión en 5 o 7 curvas para poder enderezarlo, y había una ley: en la parte más ancha esperaba uno al que venía subiendo, el que venía subiendo tenía la preferencia, el que iba bajando se lo tenía que dar, y cuando terminaba de subir ese continuaba, era un solo carril. ¿Cuánto duraba en ese tiempo la cuesta de la Rumorosa subirla? Aproximadamente 2 horas. 2 horas nada más. ¿Lo máximo de velocidad? 7-8 millas 7 por hora. horas. En relación, yo recuerdo los camiones amarillos, yo recuerdo los camiones azul y blanco, los rojo y blanco. ¿Cómo nace una ruta de camiones, o nacía en ese tiempo? ¿Cómo nace la elección de que por aquí se debe de ir y no por acá? ¿Qué acuerdos hay al respecto? No, mire, se constituye el territorio en estado, el don Braulio Maldonado, el gobernador constituyente, había cometido la cooperativa de los amarillos muchos errores, que nace como gremio de choferes, luego como sociedad cooperativa, porque al ser cooperativa deberían de haber trabajado los socios que pertenecían a él. Hubo necesidad de agarrar trabajadores ajenos a la cooperativa como trabajadores, y se convierten en sociedad. Entonces don Braulio Maldonado, una parte de la concesión se la da a los trabajadores. Es cuando nace verde y crema, luego rojo y blanco, y comienza a crecer el servicio colectivo del servicio urbano en Tijuana. Luego nace azul y blanco. Primero nace azul y blanco, que le hace competencia a los amarillos. Y ¿En luego, qué orden nacieron? ¿Primero verde y crema? No, primero nace los amarillos. Luego nace azul y blanco,
que le hace competencia. Luego don Braulio le entrega a los trabajadores y se convierten en verde y crema y rojo y blanco. ¿Cuál sería la primera colonia que tuvo transporte en Tijuana? La Libertad. ¿La Colonia Libertad? La Colonia Libertad y la Colonia 20 de Noviembre. ¿Cómo fueron seleccionando la ruta? Se fue seleccionando de acuerdo a las necesidades de aquel entonces. Se hacía el servicio de la calle Segunda y salía Tijuana, el hipódromo, Colonia 20 de Noviembre, hospital, porque entonces donde es el campestre era el hospital civil, decía Tijuana Hospital, hipódromo 20 de Noviembre. ¿Cuál sería la terminal rumbo a la mesa? Ahí en la calle Segunda. No, pero en la mesa, ¿cuál sería la meta? Terminábamos en el molino harinero del Rosal. Ahí primero en la 20 de noviembre abajo y luego terminamos descendiéndonos al molino harinero y luego a Luna Park, donde está la escuela 18 de marzo. Y acá casi llegar a Los Pinos. Y el servicio federal, o sea, los autobuses que hacían el servicio Tijuana-Ensenada, se rolaban una semana para hacer el servicio Tijuana-La Presa, porque ya de allí para allá era carretera federal y había que hacerlo con servicio público federal. ¿Y la Colonia Libertad también tenía la misma meta? Del centro a la Colonia Libertad y viceversa. Al centro a la Colonia Libertad y viceversa, y luego después se hizo Colonia Libertad parte alta. Después, ¿a dónde terminaba primeramente En la calle 12 o calle 14 de la Colonia Libertad. Ahí terminaba. Y después ya nacen otras colonias y hay un circuito. Y hay un circuito, se van extendiendo, conforme van haciendo las colonias se va extendiendo el servicio. Por ejemplo, ahorita la Colonia Libertad puede uno inclusive tomarla hasta el Soler. Sí, cómo no, se va usted desde el Soler a la Libertad y de la Libertad al Soler. ¿Había algunas disposiciones al respecto en ese sentido? Con ustedes y los que les dan estas concesiones, algunas formas de trabajar. Sí, había un orden de trabajo, había una tarjeta de que tenía el rol de trabajo, comenzaba usted a hacer el servicio de Tijuana, del centro de Tijuana, a la 20 de noviembre regresaba de allí, hacía el servicio del centro a la Colonia Libertad, regresaba del centro a la Independencia y a la Colonia Hidalgo, regresaba y volvía a hacer otro circuito. Iba trabajando uno, es decir, iba recorriendo las rutas con tiempo limitado para traía el tiempo limitado para llegar a la terminal con el tiempo y salir a donde continuaba el servicio. Estamos hablando de transportes masivos, es decir, sí, de más de 10 pasajeros. Sí. De 20, 30. ¿Cómo nacieron los taxis? Las rutas de taxis. Bueno, mire usted, las rutas de los taxis nacieron allá por los años del 75 o más, en virtud de que hubo una crisis de equipo. Se cerró la importación de los autobuses de los Estados Unidos de Norteamérica a la zona libre y se obligó a que se comprara equipo nacional mal hecho, muy corriente, no llenó los requisitos por la topografía de Tijuana, se endeudaron las empresas, no pudieron, entonces había una falla tremenda en el servicio y los taxis comenzaron a hacer ruta para auxiliar al servicio colectivo. En esa forma los taxis, algunos están concesionados por el gobierno del estado con un documento para que los autoriza para que hagan la ruta de tal parte a tal parte. En este caso... Y de esa manera nosotros agradecemos los comentarios, por ejemplo, de don Jesús Saucedo, que dice: la primera camionetita que llegaba hasta el hospital civil le decían caguamita, y era del hospital, se iban a la policía y de ahí se regresaba. Este fue el programa número 64 de la tercera temporada desde Farmacia Internacional. Aquí en Zona Río podemos llegar a la calle Tercera y Niños Héroes, y estamos en las oficinas de este tan especial grupo que es Farmacia Internacional. Agradecemos a quienes son los patrocinadores oficiales de este espacio. Este rico café con Saldaña es patrocinio de nada más y nada menos que Tortas Cubanas de Otay. El teléfono de Tortas Cubanas de Otay, 664-181-64
También tenemos el patrocinio de don Armando Abaquián Gámez, y cuando hablamos de la familia Abaquián, pues nos lleva una cosa con otra al Hotel César, que es la cuna de la internacional ensalada César. Agradezco a Jorge Martínez Cepeda su participación. Hablamos hoy en este programa con la voz de don Salvador Aguirre Sánchez, un líder obrero extraordinario, el famoso Chaboy. Y agradezco los comentarios de don Jesús Saucedo, y también agradezco a quien hace posible este espacio, que es Circo del Mármol. Circo del Mármol tiene 34 años en Tijuana y 34 años en la misma razón social. Agradezco a Gloria Loza y le recuerdo a Gloria Loza que estamos en esta época en donde las damas llegaron para quedarse y obviamente vienen tomando su lugar en sus puntos de participación política. Gloria Loza es una extraordinaria candidata para que sea funcionaria pública. Ojalá que me hable ya que termine este espacio. También tenemos que decirles que el Circo del Mármol se encuentra en Paseo de los Héroes, frente a la Glorieta Cuauhtémoc, y en pisos y azulejos tiene los mejores precios en ambas California. El teléfono de Circo del Mármol 664-684-9490. Muchísimas gracias y los esperamos como siempre el día de mañana. Hasta pronto. Gracias.